Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre la norma oficial mexicana, la NOM 012 STPS del 2012. Son las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad e higiene que deben cumplirse en los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. En el capítulo 4 vamos a ver 4 definiciones para esta norma. La primera sería el punto 4.2, la contaminación radioactiva, que es la presencia indeseable de sustancias radioactivas en superficies o contenidas en sólidos, líquidos o gases, incluido el cuerpo humano, según los límites determinados por el órgano regulador competente. El punto 4.5 son los desechos radioactivos, que es cualquier material que contenga o esté contaminado con radionucleidos o concentraciones a niveles de radioactividad mayores a los dispuestos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en la norma oficial mexicana correspondiente, y para los cuales no se prevé uso alguno. El punto 4.7 son los efectos estocásticos, aquellos casos en los que la probabilidad de que el efecto se presente se considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral, y que puede manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su descendencia. El punto 4.18 es la radiación ionizante, que es toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones directa o indirectamente debido a su interacción con la materia. En el capítulo 5 vamos a ver las obligaciones del patrón, y en el capítulo 6, marcado con rojo, son las obligaciones vinculadas a las obligaciones del personal ocupacional. El punto 5.1 nos habla sobre contar con el análisis de riesgo a que están expuestos los trabajadores conforme a las características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante, que está vinculada al punto 6.2. El 5.2 nos habla sobre contar con el programa de seguridad y protección radiológica de conformidad con lo que se dispone en el capítulo 7 de esta norma. En el punto 5.3 se habla sobre disponer de un listado actualizado del personal ocupacional expuesto en el centro de trabajo que contenga el nombre del trabajador, el registro federal de contribuyente, las actividades que implica su exposición y la zona de riesgos donde se desarrolla el trabajo. El punto 5.4 es sobre contar con el manual de seguridad y protección radiológica con base en lo establecido por el órgano regulador competente. En el 5.5 nos habla sobre disponer de un directorio de los órganos reguladores competentes en el manejo y control de radiaciones ionizantes a fin de solicitar su auxilio en caso de emergencia radiológica. En el punto 5.6 se habla sobre contar con el plan de atención a emergencias radiológicas conforme a lo determinado por el órgano regulador competente y de acuerdo con lo que se prevé en el capítulo 8 de la presente norma, y se vincula con el punto 6.9 de las obligaciones del personal. El 5.7 es adoptar las medidas de seguridad radiológica para el manejo de fuentes de radiación ionizante que señale el órgano regulador competente y de conformidad con el artículo 9 de esta norma. Se vincula con el punto 6.4. En el punto 5.8, efectuar el reconocimiento de las áreas del centro de trabajo donde se ubican las fuentes de radiación ionizante con base a lo dispuesto en el capítulo 10 de la presente norma. El 5.9 es delimitar las zonas de riesgo y colocar señales de precaución y prohibición por las presentes fuentes de radiación ionizante. En el 5.10 es contar con el equipo de medición de radiación ionizante de acuerdo con lo previsto en la licencia de operación o la licencia sanitaria. En el 5.11 es contar con un programa de calibración y mantenimiento del equipo a medición de la radiación ionizante. El 5.12 es proporcionar al personal ocupacional expuesto el dosímetro. El 5.13 es evaluar y registrar los valores de la dosimetría del personal ocupacional expuesto y darle seguimiento para su control. El 5.14 es proporcionar al personal ocupacional expuesto el registro de su equivalente de dosis anual y acumulada. El 5.15 es instrumentar las medidas de control que dicte el órgano regulador competente de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. Esto se vincula con el punto 6.5. El 5.16 es contar con áreas específicas para la colocación del equipo de protección personal, así como la descontaminación del personal ocupacional expuesto y de los contenedores, dispositivos y herramientas que se utilizan donde exista fuente de radiación ionizante abierta. Se vincula con el punto 6.6. El 5.17 es cumplir en las zonas de riesgo con las condiciones de seguridad de conformidad con lo que se prevé el Reglamento General de Seguridad Radiológica,
se vincula con el punto 6.10. El punto 5.18, contar con un encargado de seguridad radiológica o en su caso con un responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X. En el punto 5.19 nos habla sobre proporcionar al personal ocupacional expuesto el equipo de protección personal. En el punto 5.20 nos habla sobre disponer del programa para la vigilancia de la salud del personal ocupacional expuesto. En el 5.21 nos habla sobre practicar los exámenes médicos del personal ocupacional expuestos de acuerdo con lo dispuesto en la NOM 026 del NUCL o las que los sustituyan. Esto se vincula con el punto 6.8. En el apartado 5.22 nos habla sobre efectuar la vigilancia de la salud del personal ocupacional expuesto de conformidad con lo que se establece en el capítulo 3. En el punto 5.23 nos habla sobre informar al personal ocupacional expuesto o a la Comisión de Seguridad e Higiene y a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. El 5.24 nos habla sobre brindar capacitación al personal ocupacional expuesto sobre la protección radiológica. En el punto 5.25, reubicar al personal ocupacional expuesto a otra área, si como resultado del dictamen médico se considera improcedente continuar exponiéndolo a radiaciones ionizantes en el curso de su empleo normal. Y en el punto 5.26 nos habla sobre contar con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores competentes. En el punto 5.27 es evitar que se exponga a fuentes de radiación ionizante a los trabajadores que por prescripción médica no puedan realizar las condiciones para el desempeño del trabajo. El 5.28 es evitar que el personal ocupacional expuesto a fuentes de radiación ionizante rebase los límites de dosis señalados en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. En el 5.29 habla sobre prohibir el ingreso y consumo de alimentos y bebidas, así como fumar o aplicarse cosméticos en las zonas de riesgo. El 5.30 habla sobre prohibir a las mujeres en estado de gestación o de lactancia trabajen en lugares donde existan riesgos de exposición a fuentes de radiación ionizante. Esto se vincula con el apartado 6.11. En el apartado 5.31 nos habla sobre prohibir a los menores de 18 años trabajen en lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante. El 5.32 habla sobre exhibir a la autoridad de trabajo cuando ésta así lo solicite los documentos que esta norma le obligue a elaborar o poseer. En el capítulo 7 nos habla sobre el programa de seguridad y protección radiológica. El punto 7.1 nos dice que el programa de seguridad y protección radiológica debe contener las actividades para dar cumplimiento con el programa, la duración de las mismas y los responsables de su instrumentación y supervisión, así como el manual de procedimientos administrativos y de operación en cuanto a seguridad radiológica. También nos dice que la descripción de los recursos administrativos y técnicos, así como del sistema de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas en el centro de trabajo para el cumplimiento del programa y los procedimientos para la investigación de incidentes o accidentes. En el punto 8 nos habla sobre el plan de atención a emergencias radiológicas. Del 8.1 nos dice que el plan de atención a emergencias radiológicas deben elaborarse de acuerdo a lo establecido con el órgano regulador competente. El 8.2, el encargado de seguridad radiológica, o en su caso, el responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como auxiliares, deben aplicar el plan de atención a emergencias radiológicas durante el tiempo que sea requerido. Las medidas de seguridad radiológicas. En el punto 9.1, las medidas administrativas, nos dicen en el apartado 9.1.1 que en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante, se deberá vigilar que no se rebasen los límites de incorporación del material radioactivo en el personal ocupacional. En el 9.1.2 nos dice que se debe supervisar que los valores de contaminación radioactiva en las zonas de riesgo no rebasen los límites señalados en la NOM 008 del NUCL 2011. El 9.1.3, que todas las actividades que involucran exposición de radiación ionizante debe considerar que las fuentes de radiación ionizante, los tiempos y las frecuencias de exposición y la aplicación de un sistema limitado de dosis que comprenda la justificación de las prácticas de trabajo y la optimización de la protección radiológica. En el punto 9.1.4, en las zonas de riesgo se debe adoptar procedimientos de seguridad radiológica según lo aplique. En el apartado 9.2, que son las medidas de seguridad, nos dice en el punto 9.2.1 que las medidas de protección en las instalaciones y zonas de riesgo debe considerar, según lo aplique, los tiempos y frecuencias de la exposición,
el aumento de la distancia entre el trabajador y la fuente de radiación ionizante, el uso de blindaje de protección, el uso de dispositivos o controles remotos y la disposición de alarmas y equipos de exposición de incendios o en su caso sistemas de detección y de extinción de incendios. En el 9.2.2, las medidas de protección para el manejo de fuentes abiertas, conforme lo establecido en el órgano regulador, deben considerar la conservación de las superficies lisas, exentas de poros y fisuras, de tal manera que permita una fácil reducción o eliminación de la contaminación radioactiva. El inciso B nos dice que la disposición de sistemas de ventilación que permite una evacuación de los gases o aerosoles producidos. El inciso C, que el uso de equipos de protección de radiación ionizante para comprobar una posible contaminación de radionucleidos a la salida de las zonas de riesgo. En el punto 9.3 nos habla sobre las medidas de residuos radiactivos. En el apartado 9.3.1 nos dice que la gestión de los residuos radioactivos generados en las áreas de trabajo deberán realizarse desde su origen, de conformidad con lo que determina el órgano regulador competente. En el apartado 10, el reconocimiento, en el punto 10.1, nos dice que el reconocimiento que se efectúa en las áreas donde exista fuentes de radiación ionizante debe comprender la identificación y ubicación de las fuentes de radiación ionizante, las propiedades físicas y químicas de las fuentes de radiación y los efectos que las fuentes de radiación ionizante pueden producir en la salud del personal ocupacional, el estado y el tipo de sistema de control de las fuentes de radiación ionizante o equipos que las contengan. El inciso E nos dice que las condiciones y actos inseguros que pueden ocasionar algún accidente u otro tipo de riesgo por radiación ionizante, la ubicación del personal ocupacional expuesto por áreas y turnos, la consideración del tiempo, distancia y blindaje, la identificación de las características del equipo de protección personal y el inventario de los equipos de detección e instrumentos de medición de radiación ionizante. En el punto 10.2 nos dice que el reconocimiento de las áreas donde exista riesgos de contaminación por fuentes de radiación ionizante se deberá realizar con la periodicidad que indique el órgano regulador competente, cuando se sustituyan las fuentes de radiación ionizante y cuando ocurran fallas en los equipos que utilicen fuentes de radiación ionizante. En el punto 10.3 nos dice que los informes sobre los reconocimientos efectuados se deberán conservar en un formato documental o por medios electrónicos al menos por 12 meses. En la evaluación nos dice en el punto 11.1 que el tipo de evaluación que se habrá de practicar para establecer la magnitud de la dosis recibida por el personal ocupacional expuesto o la contaminación en el área de trabajo, mobiliario, equipo y materiales. En el 11.2 nos dice que la selección del instrumento por utilizar para la evaluación de la radiación ionizante se debe realizar conforme a los resultados del reconocimiento. En el 11.3 que los instrumentos empleados para la evaluación deben contar con un documento que avale su calibración vigente, de acuerdo a lo señalado en la NOM 012 del NUCL del 2002. En el 11.4, que la evaluación de la dosis del personal ocupacional expuesto deberá considerar los registros de la dosimetría individual y no rebasar los límites de equivalente de la dosis anual que dispone el Reglamento General de la Seguridad Radiológica. El 11.5 nos habla sobre la evaluación y los registros de los niveles de radiación ionizante en las zonas de riesgo debe realizarse de conformidad con los procedimientos para el efecto que se elaboren. El 11.6 sobre la periodicidad que se realice la evaluación de la radiación ionizante estará sujeta a los procedimientos que para tal efecto se establezca y lo dicte el órgano regulador competente. En el 11.7 nos habla sobre el equivalente de la dosis del personal ocupacional expuesto acumulado durante un año calendario anterior y el total acumulado durante la vida laboral en el centro de trabajo se deberá conservar y actualizado con el objetivo de mantener una vigilancia permanente de las tendencias de equivalente de la dosis recibido y optimizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y en el 11.8 nos dice que los resultados sobre las evaluaciones deben practicarse y se deberán registrar cada vez que éstas se efectúen. En el apartado 12, el control, nos dice en el punto 12.1 que cuando se excedan los límites de equivalente de la dosis establecidos en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, se debe realizar un análisis de causa raíz de lo que originó el evento y proceder a aplicar las medidas de seguridad pertinentes. En el 12.2, las medidas de control deberán ser objeto de seguimiento en el centro de trabajo. En el 12.3, los informes sobre la implantación de las medidas de control y los seguimientos se deberán conservar en forma documental por medios electrónicos al menos por 12 meses.
Y en el apartado 13, la vigilancia de la salud del personal ocupacional expuesto, nos dice en el punto 13.1 que la vigilancia médica del personal ocupacional expuesto deberá estar a cargo de un médico con conocimientos y experiencia en medicina del trabajo y o en los efectos biológicos de la radiación ionizante. En el punto 13.2 nos habla sobre el programa de vigilancia de la salud del personal ocupacional expuesto. Debe considerar la integración del historial clínico y la práctica de exámenes médicos de ingreso, conforme a lo que se indique en la práctica de los exámenes periódicos de forma anual. En el 13.3, que al personal ocupacional expuesto se le deberá generar la ficha de registro, practicar el examen médico inicial y emitir el certificado médico de aptitud. En el 13.4, que el médico debe comprobar los resultados de los exámenes periódicos con los iniciales, a fin de detectar y actuar en caso de identificar cualquier alteración temprana en la salud del personal ocupacional. En el 13.5, que para el personal ocupacional expuesto se debe integrar un expediente médico que debe conservarse en medios escritos o electrónicos por al menos 30 años después de que se termine su relación laboral. En el apartado 14, que es la capacitación y entrenamiento, nos dice en el punto 14.1 que la capacitación y entrenamiento debe considerar lo que prevén las normas oficiales mexicanas de la NOM 031 del NUCL, la NOM 034 del NUCL o la NOM 229 de la Secretaría de Salud. En el punto 14.2, el entrenamiento deberá proporcionarse al personal ocupacional expuesto al menos cada 12 meses. En el punto 14.3, que la capacitación y entrenamiento debe contemplar para los casos de emergencia, los accidentes radiológicos potenciales ocurridos durante las operaciones rutinarias y de manejo de fuentes de radiación ionizante. En el punto 14.4 nos dice que la capacitación y el entrenamiento debe considerar los principios de seguridad radiológica, los riesgos de radiación ionizante, las magnitudes y unidades de la radiación ionizante, el concepto de nivel más bajo posible de la exposición de los trabajadores, los efectos de protección radiológica, los procedimientos de seguridad radiológica de las instalaciones aplicables, la responsabilidad del personal ocupacional expuesto, los tipos de instrumento de detección y de medición de radiaciones ionizantes, la utilización y mantenimiento adecuado del equipo de protección personal, el plan de atención a emergencias radiológicas, que incluye los procedimientos de primeros auxilios, y la reglamentación aplicable a la protección radiológica. El punto 14.5 nos dice que se deberá contar con el registro de capacitación y entrenamientos proporcionados. Ya para finalizar, nos dice que en el apartado 15, las autorizaciones, licencias y permisos, en el punto 15.1, se deberá contar con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores competentes para el manejo de fuentes y de radiación ionizante. En el apartado 16, en las unidades de verificación, el punto 16.1, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada de conformidad con la determinada en la Ley Federal sobre la metrología y la normalización para verificar el cumplimiento de la presente norma. El punto 16.2 nos dice que las unidades de verificación que evalúen la conformidad con esta norma deben aplicar los criterios de cumplimiento que señala el procedimiento para la evaluación de la conformidad. El 16.3 nos dice que las unidades de verificación acreditadas y aprobadas tienen que evaluar el cumplimiento de esta norma y emitir un dictamen. En el 16.4, la vigencia de los dictámenes emitidos por la unidad de verificación será de un año. Ahora vamos a ver la norma oficial mexicana, NOM 013 STPS de 1993, que es relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiación y electromagnéticas no ionizantes. El objetivo de esta norma es establecer las medidas preventivas y de control en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes para prevenir los riesgos a la salud de los trabajadores que implica la exposición a dichas radiaciones. En el requerimiento nos habla sobre el 3.1, que es sobre el patrón, y en el 3.2, que es para los trabajadores. En el 3.1 nos dice que hay que disponer de las medidas preventivas correspondientes tomando en consideración lo siguiente: las características de las fuentes generadoras, las características del tipo de radiación no ionizante y la exposición de los trabajadores, que se vincula con el apartado 3.2.1. En el punto 3.1.2 se habla sobre efectuar en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no ionizantes o se maneja material que los emita, las actividades relativas al reconocimiento, evaluación y control que se requiera para prevenir los riesgos de trabajo, que se vincula con el apartado 3.2.3.
En el punto 3.1.3 nos habla sobre informar a los trabajadores sobre los riesgos que implica para la salud la exposición a las radiaciones no ionizantes. En el 3.1.4, capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiación no ionizante o materiales que las emitan, que se vincula con el apartado 3.2.2. En el punto 3.1.5 nos habla sobre vigilar que no se rebasen los niveles máximos de exposición a la radiación electromagnética no ionizante establecidos en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente norma. Y ya para finalizar, en los requerimientos para los trabajadores, en el punto 3.2.4 nos dicen que deben usar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Y en el 3.2.5, que las autoridades de trabajo, los patrones y los trabajadores promoverán que se determinen las condiciones de salud de los trabajadores expuestos a radiación no ionizante mediante exámenes médicos periódicos en relación con su exposición a las radiaciones mencionadas. El apartado 4 de las definiciones nos habla sobre las fuentes monocromáticas, el apartado de disposición capaz de generar radiaciones no ionizantes en una sola longitud de onda, la irradiancia efectiva, que es la cantidad de radiación que emite una fuente en un espectro de longitud, la radiación infrarroja, que es la radiación no ionizante comprendida entre la longitud de onda de 700 a 1400 nanómetros, la radiación no ionizante, que se le designa así a la radiación electromagnética que no es capaz de producir iones directa o indirectamente a su paso a través de la materia comprendente entre longitudes de onda de 10 a la 8 a 10 a la menos 8 centímetros, que sería de 100 millones a un 100 millonésimo de centímetros en un espacio electromagnético. En la tabla 1 sobre los niveles permisivos nos habla sobre el radio y el microondas. La longitud de onda varía de 10 a la 1 a 10 a la 8 centímetros. En el tiempo de exposición es de 8 horas por día y el nivel máximo sería de 10 megawatts sobre centímetro cuadrado, donde el valor de 10 megawatts sobre centímetro cuadrado corresponde a la densidad de potencia, lo cual es equivalente a los siguientes valores. De la densidad de potencia es de 10 megawatts por centímetro cuadrado. En la tabla 3 nos habla sobre la radiación infrarroja, que es el nivel máximo de exposición a la radiación infrarroja, está establecido en la tabla y no debe ser rebasado por el tiempo de exposición en el que se indica. La longitud de onda en nanómetros va de 700 a 1400 con un tiempo de exposición de 8 horas y en el nivel máximo en miliwatts es de 10. En la tabla 4, la radiación visible, los niveles máximos de exposición van desde la longitud de onda de 700 a 750 en un nivel máximo de 10 megawatts sobre centímetro cuadrado en un tiempo de exposición de 8 horas. En una longitud de onda de 380 a 400 en un nivel máximo es de 1 megawatt sobre centímetro cuadrado y el tiempo de exposición es de periodos mayores a 1000 segundos. En la tabla 5 vemos la radiación ultravioleta, que son los niveles de exposición a la radiación. La radiación ultravioleta son establecidos en la tabla y no deben ser rebasados. Nos dice que en la longitud de onda en nanómetros, que son 200, podemos estar expuestos por 8 horas en un nivel de 100 milijoules sobre centímetro cuadrado. En 210 a 8 horas en un tiempo máximo, en un nivel máximo de 40 milijoules sobre centímetro cuadrado y va hasta los 300 nanómetros que podemos estar expuestos en 8 horas en un nivel máximo de 1000 milijoules sobre centímetro cuadrado. Y hasta aquí sería todo sobre las fuentes de radiación no ionizantes y ionizantes.